Y hoy vamos a dar continuidad a nuestra serie José y vamos con la parte de número 5 de la vida de José. Si quieres acompañarme, libro de Génesis, capítulo de número 42, a partir del versículo de número 1, Génesis 42, 1. La palabra del Señor va a decir lo siguiente. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió que no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no le reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. Y les dijo: ustedes son espías y han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mis señores, clamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, Señor. No somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Oremos, hermano. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de la adoración, por la oportunidad, Señor, de poder alabarte. Y en esta tarde, Señor, hemos leído tu palabra. Ahora, Señor, según tu voluntad, según tu propósito, amado Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nuestros corazones, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y ministranos según tu propósito, Dios. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, revelándonos, Señor, tu palabra, para que podamos, Señor, cada día aprender más de ella y, Señor, cada día vivir más en obediencia, en servicio y en adoración delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nosotros venimos, este ya es el quinto estudio que hacemos de la vida de José, y aquí vamos a encontrar el momento en que lo que Dios le dio al muchacho, cuando todavía estaba en la casa de su padre, todavía estaba con su familia, empieza a concretizarse, empieza a hacerse realidad. La Biblia no dice exactamente la cantidad de tiempo que había pasado, pero más o menos podemos suponer entre 20 y 25 años era el tiempo que se había pasado entre el momento que José fue vendido como esclavo y salió de su tierra, y este tiempo que estaba ocurriendo ahora, que sus hermanos habían venido a comprar alimento en la tierra de Egipto. Ya se habían pasado los 7 años de las vacas gordas, de la abundancia, de la gran cosecha, de que Egipto, a través de lo que Dios le había revelado, había reunido todo lo posible, ¿no?, de granos y de provisión para el pueblo, y ahora ya estaban ellos en los 7 años de las vacas flacas, es decir,
donde el alimento empezaba a faltar y donde empezaba la escasez y el hambre, no solo en Egipto, sino en todas las naciones de alrededor. Y dice el texto que Jacob oyó que en Egipto había grano. Y me llama mucho la atención, y por eso he leído esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, no es la Reina Valera 1960, porque en algunos puntos de este contexto que hemos leído, me llama la atención que Jacob, al primer momento, dice a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose el uno al otro? ¿No? Como que ellos estaban pasando hambre, no tenían grano, no tenían provisión, y a veces es muy común que situaciones como esta, en vez de actuar, en vez de buscar soluciones, resulta que se estaban mirando al uno al otro, seguramente esperando que el padre hiciera algo. Y entonces el padre dice: mira, he escuchado de que hay grano en Egipto, desciendan allí, compren grano y vuelvan a traer hacia nosotros para que no muramos. Y es lo que hacen los hermanos, los 10 hermanos mayores de José, y entonces bajan a la tierra de Canaán, y bajan a Egipto de la tierra de Canaán, y cuando llegan allí, van entonces a presentarse a la persona que está vendiendo los granos. Tenemos que entender que si se ya había pasado entre 20 y 25 años, José ya no era un muchacho. Y seguramente para ser un gobernador egipcio se había hecho en parte de la cultura de los egipcios, tanto en la vestimenta como en el comportamiento e incluso en la manera de hablar, porque el texto nos va a decir que José no hablaba con sus hermanos en su lengua, sino que hablaba en la lengua de los egipcios y usaba un traductor. Es decir, y eso lo hacía José a diario porque servía a Faraón y a la nación de Egipto. No servía ni a su padre ni a la tierra de Canaán. Entonces él estaba involucrado. También ya en este momento José tenía una familia egipcia. Tenía esposa que le había dado Faraón y tenía ya 2 hijos. Entonces, pasados tanto tiempo y tantos años, José ya estaba completamente integrado en el contexto de convivio que Dios le había dado en la tierra de Egipto. Y ahí está él entonces desarrollando sus funciones, cuando de repente, sentado seguramente ahí en una silla o un lugar de importancia donde él estaba para vender todos los granos y todo lo que Egipto había guardado en los 7 años de las vacas gordas, resulta que se presentan 10 hombres delante de él. Yo intento a veces, hermano, tengo quizá esta costumbre o quizá este error de cuando leer un texto como este, ponerme en la situación de la persona. Imaginemos nosotros sentados ahí vendiendo grano a todo el que aparece, ¿no? Y siendo el responsable después de Faraón de toda la tierra de Egipto, y estás ahí sentado y seguramente Jacob en este día se despertó, se lavó el rostro, desayunó, puso su ropa, vinieron sus siervos, se fue a su lugar, a su puesto, al lugar donde él trabajaba, y seguramente este día, esta mañana, José no se imaginaba que iba a ser un día diferente. Simplemente él a lo mejor tuvo un día normal y corriente como otro cualquiera. Pero cuando está ahí sentado, o de pie, no lo sé, y está teniendo su día, resulta que delante de ellos se presentan los 10 hermanos. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? ¿Cómo me sentiría yo después de 20 años, después de lo que me han hecho, después de lo que yo sufrí, después de lo que yo he pasado tanto allí en mi tierra como aquí en Egipto, he estado en la cárcel, vivido cosas durísimas? Se presentan los 10 responsables de que yo hubiera pasado todo eso.
Tú puedes ser el hombre más espiritual del mundo. En este momento, cuando tienes esta visión, seguramente lo primero que te viene es lo humano, ¿no? Y como humanos que somos, ¿qué es lo que vendría primero? La rabia, ¿no? La pena, la tristeza, la indignación. Bueno, sería ahí una mezcla de muchos sentimientos. Pero lo que me llama la atención en este texto es algo que yo creo, leyéndolo, los capítulos que hablan de la vida de José, que José lo que le mantuvo de pie, firme, caminando, siendo una persona obediente a Dios, una persona con temor del Señor, una persona que hacía las cosas con excelencia, fue el hecho de que yo creo que cada día que se despertaba José tenía presente la promesa que Dios le había hecho. Y entonces, seguramente como cualquier ser humano tenía días mejores y días peores. Como tú los tienes y como yo los tengo. Pero en verdad, lo que nos mantiene firmes y caminando hacia la eternidad con Cristo es el hecho de que nosotros miremos y tengamos presente las promesas del Señor cada día. Porque la Biblia dice que es engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. Un día estamos aquí, otro día estamos allá, ¿no? Un día estamos felices, otro día estamos tristes, un día estamos eufóricos, ¿no? Estamos ahí a tope, y otro día estamos cansados. Bueno, el ser humano es así, somos así. Lo que tiene que hacernos seguir caminando firmes, fuertes y fortalecidos en el Señor es estar siempre mirando a las promesas de Dios y a la palabra del Señor. Dice el versículo de número 9 lo siguiente, que mira, voy a leer antes un poquito, voy a leer desde el 6. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos. Él les habló con gentileza, dice la palabra. No, dice la palabra con dureza. En este momento seguramente salió la carne de José, la indignación. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. Y ellos dicen, de la tierra de Canaán. Venimos a comprar alimento. Y ahí dice la palabra del Señor lo siguiente. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron. Y el 9 va a decir, entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. No los había olvidado. Recordó los sueños y entonces dice que a partir de este momento José empieza a trabajar con ellos sin que ellos sepan quién es José, y José empieza una estrategia con ellos para venderles el grano y para trabajar con ellos y para que se cumpliera lo que José quería hacer con ellos. El texto va a decir que José les dijo que ellos eran espías y ellos insisten que no era así. Pero bueno, ya en el versículo de número 21 vamos a encontrar que José había dicho que ellos deberían de irse a la cárcel. José los envía a la cárcel, ellos están en la cárcel 3 días y después de 3 días José se acerca a ellos y dice que ellos tienen que tomar una decisión de dejar a uno de los hermanos, los otros 9 pueden volver, pero después tienen que retornar con el más pequeño, el más joven, si no, todos iban a perecer, incluso el que estaba en la cárcel. Y ellos están hablando entre ellos en su propia lengua, y en el versículo 21 va a decir lo siguiente, y hablando entre ellos dijeron, es obvio
que estamos pagando lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Eran conscientes, y hacía 20 años que eran conscientes de que lo que habían hecho no estaba bien. Y eso les atormentaba. Nada más pasar eso, y yo intento imaginar cuántas otras situaciones ellos no han vivido a lo largo de los 20 años de sufrimiento, de dolor, de cuestiones complicadas de su propia vida, en que se han pensado exactamente lo mismo. Porque cuando no hay perdón, no hay reconciliación, no hay restitución, lo que hay es tormento. Ellos estaban atormentados por sus propias actitudes y por su pecado. ¿Y cuántas veces se han encontrado en esta misma situación diciendo, mira, nosotros estamos ahora mismo en eso por lo que hicimos a José? Y entonces dice que Rubén, que fue quien intercedió por José ya allí en su propia tierra, dijo, ¿no les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Preguntó Rubén, pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre, es decir, por su vida, porque ellos pensaban que José estaba muerto. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender es el hecho de que en situaciones, cuando hay carga, cuando hay peso en la conciencia por algo, en esa situación hay tormento. Es decir, ellos estaban atormentados. Y una cosa, hace unos domingos yo estuve predicando sobre el perdón en otro texto, pero ese texto va a invocar esa misma situación. Es decir, en la vida, cuando no hay perdón, una persona que no perdona, no se perdona a sí mismo, o no se deja perdonar, es una persona atormentada. Y a veces nosotros miramos hacia la gente, miramos hacia las personas y al comportamiento, a la conducta de las personas a nuestro alrededor, y al no conocer el contexto de cada persona, no entendemos el comportamiento de uno. Pero siempre cuando uno conoce el trasfondo de la persona, vamos a entender el por qué la persona se comporta de esta manera. Porque solo puede haber regeneración, solo puede haber nuevo nacimiento, solo puede haber una nueva criatura si Cristo entra en la vida de la persona. Si Cristo no entra en la vida de la persona, no hay nuevo nacimiento, no hay nueva criatura y no hay una persona nueva, que es principalmente perdonada. ¿Por qué? En este caso nosotros vemos que entre José, sus hermanos y el padre, debido al propósito de Dios, se puede restituir toda la situación. Nosotros vamos a ver en los estudios siguientes que hay sanidad, hay perdón, pero hay situaciones en que eso no es posible. Hay situaciones en que no se puede dar marcha atrás. Hay situaciones en que no se puede ya estar con la persona involucrada en el problema. Ya no hay cómo volver atrás en lo que se hizo o lo que se ha dicho. Y es justamente ahí donde entra el amor y el perdón de Dios en la vida de aquel que cree que aunque no puedes volver a cambiar la situación con esta persona o con estas personas, uno confía que el perdón de Dios es suficiente. Y el claro ejemplo de eso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es el comportamiento de Pedro
y el comportamiento de Judas. Porque Pedro niega a Jesús 3 veces, pero dice la Biblia que se arrepiente, llora de tal manera que su rostro queda marcado por el llanto y por el arrepentimiento que tuvo. Y él, después de eso, por confiar en el perdón que Dios le dio, cuando Jesús habla con él, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Al final de Juan. Y Pedro contesta: sí, yo te amo. Y Jesús vuelve a preguntar una segunda vez y una tercera. Y queda evidente que Jesús pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Porque Pedro le había negado 3 veces. Y entonces, en este momento vemos que Pedro humildemente recibe el perdón. Ya no puede volver atrás y cambiar la situación con Jesús. Ya lo había hecho. Pero él confía y cree que el perdón de Dios es suficiente. Judas también traicionó a Cristo. Judas abandonó al Señor, le entregó a los religiosos de la época y al final se quita la vida porque cree que para él no hay ya solución. En este caso de la palabra que estamos leyendo, es evidente de que Dios, desde el momento en que José sale de la casa de su padre y de la tierra de Canaán, en este mismo momento Dios empieza a trabajar y preparar a José para este momento. ¿Cuántas veces, hermano, seguramente Dios nos habló algo, o nos ha prometido algo, o nos ha dicho algo, o hemos leído en su palabra y lo hemos tomado como nuestro, pero ya llevamos años esperando que se haga realidad lo que hemos leído y lo que estamos esperando? Y a veces no entendemos que desde el momento cero, desde el primer segundo, desde el primer minuto, desde el primer día, Dios ya está obrando. Nosotros hemos cantado de que el Señor siempre está obrando. Pero hay días que nos olvidamos que Dios está obrando. ¿A que sí? Los días complicados y difíciles nos olvidamos de que Dios siempre está obrando. Y a veces pensamos que Dios solo está obrando cuando llega el milagro, cuando ocurren las cosas sobrenaturales. Pero la gran mayoría de las veces Dios está obrando en el día a día. Dios está obrando en las cosas más pequeñas, quizá en aquellas que son insignificantes, pero Dios siempre está obrando. Y entonces dice la palabra del Señor que Rubén intercede o hace recordar de la intercesión que hizo por José en el versículo 23, porque José les está escuchando, pero ellos no saben que José entendía. El 23 va a decir lo siguiente: obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. José escucha a los hermanos hablando sobre todo lo que había pasado, lo que ellos estaban sufriendo. Seguramente él se acuerda de todo el trayecto, de toda la trayectoria suya, desde que salió de su tierra y se derrumbó. Como se derrumbaría tú, como me derrumbaría yo, en situaciones tan dramáticas como esta. Y él seguramente lloró, se acordó de todo eso, pero Dios había trabajado con él en la casa de Potifar, en la cárcel, con el panadero, con el copero, ahí con el encargado de la cárcel, con los presos. Dios le estaba moldeando, estaba trabajando con él. Y entonces en el 24 va a decir lo siguiente: entonces José se apartó de ella y comenzó a llorar.
cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Y entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos, y entonces lo llevaron a Simeón a la cárcel. Al llevar a Simeón a la cárcel, los otros 9, según lo que dijo José, están liberados para volver a casa con los granos. Pero José tenía una estrategia. ¿Nunca te has preguntado por qué cuando leemos la palabra del Señor debemos de hacer preguntas al texto? Es un principio de interpretación. Es un principio de la hermenéutica bíblica. Cuando nosotros leemos la palabra, hacer preguntas al texto, que el propio texto las va a contestar. Y entonces vamos a aprender y preguntarnos por qué José hizo toda esta trama. Envía a los hermanos con los granos, dentro de la alforja de cada uno mete el dinero. Ellos cuando llegan allí se encuentran con que devolvieron el dinero, estaban... Bueno, lo voy a leer mejor. Génesis 42 a partir del 25. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además les dio provisiones para el viaje, así que los hombres cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron para pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar grano para dar al burro o para dar al asno, encontró su dinero en la apertura del costal. Miren, exclamó a sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está mi costal. Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Temblando estaban. Pero José tenía una intención. La intención de José era que ellos volvieran con el hermano menor y así en el momento que él se volviera a encontrar con los hermanos estarían todos los hermanos más José. Después, más adelante, vamos a ver que José también hace traer al padre, pero eso ya será otro estudio. El hecho es de que entonces con esta intención ellos estaban asombrados de todo lo que había pasado, ellos estaban aterrorizados porque se les había devuelto el dinero, pero José no quería cobrarles el grano. Seguramente José pagó de su propio bolsillo el grano, se les dio el grano, devolvió el dinero y los envió a casa. Cuando ellos llegan a casa en el 29, va a decir lo siguiente. Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza. Se les quedó la huella de la dureza de las palabras de José. Le dijeron, nos acusó de ser espías en su tierra, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no espías. Somos 2 hermanos, hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros y el menor está en casa con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo, comprobaré si ustedes son honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo, tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa, pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. Es decir, serán libres para hacer lo que queráis, pero tenéis que traerme el hermano pequeño. Cuando ellos dicen eso a Jacob, Jacob se desespera. Y esos son los últimos versículos del capítulo que no los voy a leer.
y dice, no voy a enviar a Benjamín. No, Benjamín era el hermano directo de sangre de José, y entonces no, si vosotros lo lleváis y perece, las palabras literales de José es las siguientes: si yo pierdo también a Benjamín, me muero. Hasta que convencieron al padre, y entonces el capítulo siguiente va a decir cómo regresan ellos a la tierra de Egipto. Pero la estrategia de José es que vuelvan todos los hermanos para estar delante de él. ¿Tenía intención entonces José, el paso siguiente, de castigar a sus hermanos? Claro que no. ¿Tenía poder para hacer eso? Pues sí. ¿No? Si fuera un hombre no dirigido por Dios, un hombre sin amor, sin fe, sin misericordia, un hombre guiado por el odio, por el rencor, por la amargura, fácilmente lo que haría sería meter a sus hermanos en la cárcel y castigarles, o si no, quitarles la vida. Pero este no era el propósito del Señor, porque ahí no se cumpliría el sueño que Dios le dio al muchacho estando todavía en la casa de su padre. Hermanos, nosotros podemos ver a lo largo de las prédicas y estudios que estamos haciendo de la vida de José, que cabe bien aquí una frase que se dice mucho, pero que a la vez es realidad. Mientras no llega el tiempo para alcanzar el propósito, hay que vivir el proceso. Es decir, a José le costó mucho vivir el proceso a lo largo de todos los años. Y quizás si habláramos entre nosotros en esta tarde y nos contáramos las situaciones, ¿no? El uno al otro, y puede que nosotros mismos estamos dentro de un proceso que ya lleva años, en el cual estamos ya un poco cansados, debilitados, e incluso hay días en que no vemos la salida, no vemos la luz, no vemos la perspectiva de la promesa de Dios que se va a cumplir en nuestras vidas. Pero claramente se ve en los textos de Génesis, en este relato sobre la vida de José, de que nosotros debemos de tener muy presente la palabra del Señor y las promesas del Señor en nuestras vidas. Y cuando nos vengan los momentos de bajón, los momentos de tristeza, de desánimo, de cansancio, sea lo que tiene que mantenernos firmes, caminando hacia adelante, es el hecho de que nosotros confiamos en Dios y en las promesas de Dios. Porque eso es lo que hace un hombre y una mujer de fe. Confiar en Dios y en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y eso es lo que nos va a hacer seguir adelante. A veces las personas se preguntan, pero ¿qué promesas tengo yo de parte de Dios? Bueno, algunos teólogos dicen que la Biblia tiene 5,000, 8,000, 10,000 promesas relacionadas a muchas cosas. Pero la promesa más importante y la que tiene que guiar nuestras vidas es la promesa de la vida eterna. Es la promesa de la eternidad con el Señor. Es la promesa del cielo. Es la promesa de vivir con Dios cada uno de los días de toda la eternidad en su presencia. Eso es lo que tiene que mantenernos de pie para seguir caminando renovados y fortalecidos en Él. ¿Dios puede tener promesas específicas para tu vida y para mi vida? Por supuesto que sí. ¿Dios puede tener algo especial que ha prometido y todavía no ha llegado? También lo creo. Puede ser relacionado a algo que estamos esperando, a algo que necesitamos,
o una unción, o que se cumpla y se abra la puerta de un ministerio, o sea lo que sea que Dios quiera hacer en nuestras vidas, porque una vez que nosotros entregamos nuestra vida en la mano de Dios, es Dios quien la gobierna, ya no gobernamos nosotros. Y nosotros, cuando entregamos nuestra vida en las manos del Señor, el Señor tiene la soberanía de hacer lo que Él quiere hacer. Hay cosas que nos van a gustar más y otras que nos van a gustar menos. Pero la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Puede que en un primer momento José reaccionó en la carne con dureza. Pero un verdadero siervo de Dios no puede vivir en la carne, tiene que vivir en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo conduzca nuestros pasos cada día. Te invito a que te pongas de pie.